Bueno, ahí estamos, ahora sí, estamos en vivo en la radio 8:10 de la mañana y ya está con nosotros como todo el jueves Horacio Sachelo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Martín. Un gusto como siempre tenerte acá. Yo que poder estar acá con vos, que me invites, que me dejes trabajar con toda libertad en este hermosísimo programa. Muy bien, le agradecemos a todos, como siempre, que nos estén escuchando. Les agradecemos los mensajitos por WhatsApp, las comunicaciones que tenemos por Facebook, como todos los jueves acá en este programa hermoso, la primera mañana, en esta columna de Educación y Cultura. Hoy, un invitado más, tenemos al insigne profesor licenciado Raúl Pomés, uno de los historiadores más importantes de La Matanza, por no decir en este momento el historiador más importante, más comprometido con lo que es la historia de La Matanza y con lo que es la historia del peronismo, justamente. Te damos la bienvenida y muy buenos días, Raúl Pomés. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, Raúl. Raúl, estamos obligados para que la gente te conozca un poquito más, a hacerte algunas preguntitas, porque lo que hemos averiguado a través de internet sobre tu vida realmente nos sorprende. Entonces queremos saber de tu propia boca que nos cuentes un poquito. ¿Sos profesor? Sí, yo comencé a estudiar historia ya por principio de los años 80, luego del fin de la dictadura, y hace más de 30 años que me dedico a la enseñanza e investigación de la historia. Bien, ¿por qué profesor? Porque en esa época, vos imaginate, salíamos de la dictadura, era todo un ambiente de movimientos, de preguntas, y precisamente el camino que me llevó a la historia es un poquito entender un poco, o mejor dicho, para ayudarme a comprender un poco cuál había sido el recorrido que había tenido nuestro país, y sobre todo para explicar o tratar de explicar ese presente a partir del análisis y el estudio del pasado. Estamos obligados, como todos los docentes, cuando nos visita un docente, a hacer la pregunta que a todo joven alumno de un profesorado le pasa por la cabeza. ¿Qué elegiste primero, ser profesor o la historia? No, yo empecé a leer historia por mi cuenta. Antes, bueno, no había todos los medios de comunicación que hay ahora, y a la noche, cuando uno se iba a acostar, era muy común leer. Y bueno, yo empecé a leer ya desde los 12, 13 años empecé a leer historia, y después me empecé a estudiar, pero nunca de entrada no lo vi como una profesión. Después, ya una vez que me fui metiendo en el profesorado, tuve excelentes profesores que fueron, digamos, alimentando esa llama de la pasión por la historia. Y bueno, y así hace más de 30 años que me dedico a esto. ¿Sos investigador también? Sí, a pesar de que es muy difícil investigar, sobre todo por el tema tiempo y por la cantidad de horas que tiene que tener un docente para poder subsistir, sí, más o menos siempre me dediqué a investigar. Ahora un poco con más intensidad, porque bueno, desde el 2013 estoy jubilado de la docencia en la provincia y tengo más tiempo para investigar. Bien, después vamos a hablar un poquito, después del corte, te vamos a preguntar específicamente sobre esta investigación que nos contás. Aparte de ser licenciado y ser profesor, que evidentemente te ha llevado años a obtener estos títulos, vos nos comentás que has trabajado muchos años de profesor. ¿Cómo ha sido tu experiencia como profesor? Y bueno, yo empecé a trabajar exactamente este año va a ser 30 años, en el año 87. ¿Trabajaste siempre en escuelas secundarias, terciarias? Trabajé en todos los niveles, menos en el jardín, en nivel inicial o jardín de infantes. Trabajé en primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Bien. O sea, trabajé en todos los niveles, casi todos, mejor dicho, los niveles de la educación. ¿Has trabajado para el Estado y en forma privada? Trabajé 10 años, o sea, hace 30 que trabajé en secundaria, 20 años tengo de profesorado y trabajé 10 años en escuelas privadas. Bien. ¿Sos de acá de La Matanza, Raúl? Sí, yo no nací en Matanza, nací en Caballito, pero hace 52 años que vivo en Matanza, así que... ¿Te gusta La Matanza? ¿Te sentís sí, matancero? No solamente que me gusta, sino que conozco. O sea, no me la cuentan por televisión. La estudiaste y la has recorrido. Y la caminé también. La caminaste. Porque tuve también el honor de estar en la gestión entre el año 2007 y 2011
como encargado del área Patrimonio Cultural, cuando la doctora Hilda Agostino era secretaria de Cultura, y eso me permitió conocer cosas que, bueno, que hasta ese momento Contanos un poquito, desconocía. quiere decir que vos has trabajado para el municipio. Sí, estuve 4 años, estuve en la gestión de la doctora Hilda Agostino, estuve trabajando en la Secretaría de Cultura. Pero Y- bueno, eso fue, digamos, como ¿Cuál que digo era yo, tu tarea fue justamente? yo estaba a cargo del área de Patrimonio Cultural. O Y el sea, museo. para el común de los mortales. Sí, museo, sobre todo el museo y Bueno, el año pasado Milerio. tuvimos acá la visita del señor Marcelo un Ardiles, excelente compañero. que está a cargo él, bueno, junto con la directora del Museo Rosas de acá en el kilómetro. Claro, bueno, todo el museo como está hoy, todo el guión museográfico que hay actual, prácticamente lo armamos nosotros. Ustedes, aparte, tengo entendido que al museo le agregaron una sala de un repositorio paleontológico, Sí, ¿no? sí, en la gestión nuestra hicimos una campaña con gente de la Universidad Nacional de La Plata, hicimos una campaña de recuperación de restos fósiles y a partir de esos restos fósiles recuperados armamos la sala. Primero había un repositorio y después armamos una sala de exposición sobre paleontología. Y también puede ser, porque esto lo leímos en los diarios de ese momento, que estaban haciendo una investigación también arqueológica de una vivienda, algo por el estilo. Sí, nosotros en nuestra gestión nombramos como personal del museo una arqueóloga y a partir de la investigación arqueológica y con el asesoramiento de la dirección, no la dirección, sino ahora no me acuerdo exactamente el nombre, No importa, no la importa. Dirección de Museos y Lugares Históricos, no es dirección, bueno, no me acuerdo. Secretaría. La dirección, no sé, la Dirección de Museos y Lugares Históricos, con el asesoramiento del arquitecto Carlos Moreno, hicimos una prospección arqueológica de una vivienda que tenía aproximadamente 200 años de antigüedad, que era una antigua vivienda que había quedado de la estancia de la Elvira. Bien. Hicimos todo un trabajo ahí de arqueología, bueno, y rescatamos un montón de objetos que están ahora expuestos en una sala del museo. Te hago una pregunta, porque toda esa parte histórica de la matanza que tanto nos interesa... Perdón, a ver, me acuerdo. La Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos. ahí está. No era dirección, era comisión. La comisión. Sí. Lo vamos a dejar para después de la tanda, cuando te hagamos la cantidad de preguntas que ya están llegando a la radio con respecto a lo que es la historia de la matanza. Contanos un poquito de qué se trata la licenciatura en historia de acá Universidad de La Matanza. ¿Cuándo comenzó esto? Y la licenciatura precisamente cumple 10 años, empezó en 2007, como una necesidad de que los docentes egresados de los institutos terciarios obtengan un título de grado universitario por complementación curricular, o sea que los egresados de profesorados de historia terciarios, cursando 3 cuatrimestres en la universidad, se le otorga el título de grado de licenciado en historia, o sea, es el grado universitario. Bien. ¿Esto pertenece al Departamento de Ciencias Sociales? No, eso está dentro de lo que es la Escuela de Formación Continua, dentro de la universidad. No depende de uno de los departamentos de No, la universidad. es de Escuela de Formación Continua. Bien, perfecto. ¿Y quién está a cargo de la coordinación de Y todo esto? la coordinación está a cargo de la doctora Hilda Agostino, que fue también la que diseñó el plan de estudio que está aprobado por la Comisión de Universidad. O sea, es un programa, un plan de estudio que ya tiene también resolución, etcétera, está todo. ¿Muchos alumnos? ¿Una matrícula interesante? No demasiada, porque bueno, es una carrera... De posgrado. No posgrado, No, es es un posgrado. grado, o sea, para un profesor podría ser Para posgrado, un pero profesor es un posgrado. en realidad es un grado universitario. Sí, tenemos alumnos, alrededor de 30 alumnos son las que se inscriben por año, bueno, después se produce algún desgranamiento. En esta carrera se supone que habría que tener una parte de investigación importante, ¿no? No, el perfil es absolutamente dedicado a la investigación. O sea, Bien. el docente, o sea, así como el profesorado forma para dar clase, la licenciatura forma para investigar, forma investigadores. Bien, ¿y cómo están dando los resultados? Y bien. Casualmente, este martes pasado se recibieron 6 nuevos licenciados de la camada, digamos, de esta corte que está ahora. Pero bueno, es una carrera que demanda su tiempo y bueno, cada uno de los estudiantes
la va adaptando a sus posibilidades. ¿Tienen alguna revista de divulgación, Sí, como para que los alumnos, todos sabemos que en las carreras así, en las licenciaturas, doctorados, maestrías, casi siempre se editan, ¿no es cierto?, una cantidad de trabajos de investigación. sí, tenemos, casualmente ahora salió el primer número de una revista digital, una revista científica digital. ¿Por qué hago hincapié en la palabra científica? Porque son los artículos que se publican en esta revista tienen evaluación externa, no es que cualquiera escribe, ay, soy amigo tuyo, publicame, no. O sea, todos los artículos que se publican en esa revista son mandados a evaluar por especialistas en esa materia y si pasan esa evaluación ahí se publican. O sea que tiene que haber una rigurosidad es una en revista sus estados científica investigativos. Donde se publican investigaciones académicas. ¿Qué quiere decir académicas? No son, o sea, tienen que seguir unos determinados pasos de lo que es la investigación histórica, no es que cualquiera... Lo que es el método científico, claro, por decirlo de alguna forma. No es cualquiera que porque es amigo del editor publica algo. Son los artículos que se publican ahí, están evaluados, pero ni siquiera por gente de la universidad. Son evaluadores externos, para que vean el nivel de rigurosidad. La revista se llama Antigua Matanza, y es una revista digital que ustedes la pueden encontrar en la página de la universidad. Igual yo le puedo dar el link para entrar, es antigua.unlam.edu.ar. Repetila, por favor, Raúl. antigua.unlam.edu.ar. Ahí está el primer número de la revista. Bueno, ahí yo también escribí un artículo, pero hay artículos hay distintas secciones dentro de la revista y esa revista precisamente sale, digamos, de una iniciativa de la Junta de Estudios Históricos que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria de la universidad. Te hago una pregunta desde el lugar de cualquier lector o radio escucha, ¿no es cierto?, del programa. Cuando hablamos de investigación, generalmente la gente suele pensar que un investigador está detrás de tubitos de ensayo, es canoso y tira anteojitos. Yo siempre digo que eso en realidad es un bioquímico por jubilarse, ¿no es cierto? ¿Cómo se investiga la historia? Bueno, el proceso de investigación, sobre todo la principal dificultad que se tiene a la hora de investigar es el acceso a las fuentes. O sea, si no hay fuentes, si no hay lugares donde extraer información y datos, es muy difícil investigar. O sea, ese es el principio. Pero la investigación es como un rompecabezas que uno va armando en base a distintas... ¿Con documentación? Sí, documentos escritos, documentos orales, cualquier cosa que sirva para... Cualquier cosa que a vos te dé algún tipo de datos sobre la vida pasada es una fuente. Yo en esa casa famosa que hicimos prospección arqueológica, ¿qué encontramos? Vi pedazos de vidrio, botellas rotas, eso es basura, digamos, para la gente de esa época. Ahora, para un arqueólogo, un historiador, eso que antiguamente era basura, que desecharon, para nosotros se transforma en una fuente de datos, porque sabemos de dónde venía el vidrio, si alguno tiene sello, qué tipo de botella usaban, para qué era la botella. Son cosas de la vida cotidiana que dan datos, pero bueno, en su momento eso fue basura que fue desechada. La verdad, profesor, que yo lo escucho y yo me lo imagino usted como Indiana Jones. No, eso no nada que ver con Indiana Jones. Es mucho más difícil. No, seguro. Y es menos espectacular lleva como mucho tiempo. Lo quiere plantear Hollywood. Otro problema del tema de la investigación es que lleva mucho tiempo. No es solamente sentarse a escribir, la escritura es la última parte, pero detrás de cada página escrita de una verdadera investigación histórica hay horas y horas y hasta años. Y hoy un doctorado, por ejemplo, una tesis de doctorado, no son menos de 5 años de investigación. Una tesis de maestría son 3, 4 años de investigación. Es muy difícil investigar. Por eso hay muy poca gente que investiga. La mayoría de la gente, de los historiadores o de la gente que se llama historiador, que nosotros por ahí escuchamos, en realidad no hacen investigación de campo. En general lo que hacen es corta y pega. O sea, leen lo que otros investigaron y juntan, pero investigación de campo es muy difícil y lleva mucho tiempo, por eso es muy común también que no se investigue, salvo en un caso de una tesis de posgrado, etcétera. En general se investiga en equipo. O sea, yo, por ejemplo, formo parte de un equipo de investigación de la Universidad de La Matanza, que somos 4 investigadores y están dirigidos por la doctora Hilda Agostino y somos 4. O sea, la investigación es mucho tiempo. El hecho de que tenemos que ser un equipo,
pasa por el tiempo, pasa por lo económico. No, sobre todo el tiempo se divide el trabajo por el tiempo que lleva, sí, después nos juntamos y armamos, pero lleva mucho tiempo investigar, mucho tiempo. Por eso hay muy poco investigador real. Claro, hay mucho chanta, ¿no? Sí, pero investigadores hay poco. O sea, yo cuando voy al Archivo General de la Nación y entro en la sala, no veo 200 personas, hay 4 o 5 como mucho. O sea, que ahí te das una pausa. Sí. La verdad que cada profesión tiene sus bemoles. El otro día acá había un profesor, director de coro, director de orquesta sinfónica, y en un momento dijo, es muy complicado cuando uno escribe una canción, tener que, Bueno. ¿no es cierto?, editarla y que registrar y todo. Dice, porque hay mucho cuervo dando vueltas. Pero dijo. aparte, bueno, yo lo sé porque mi hijo es músico, o sea, detrás de una canción que dura 2, 3 minutos, hay horas y horas y horas de estudio Sí. y de ensayo. Uno escucha el tema elaborado, pero atrás hay un montón de horas de trabajo. Bueno, en investigación pasa lo mismo. Vos lees un libro de 20, de 100, 150, 200 páginas y detrás de ese libro hay cientos de horas de trabajo, de investigación. Profesor, tengo entendido que usted trabajó en varias escuelas secundarias de La Matanza. ¿Nos puede recordar alguna? Sí, las últimas me acuerdo, porque cuando empecé a trabajar, empecé en la media 25, en la técnica 6, trabajé en la técnica 1, en la media 11, en la antigua Escuela Nacional de Isidro Casanova. Ah, el CONIC. En el CONIC trabajé. Hay ahí mucha también gente que viene muchísimo. del CONIC. Sí, bueno, por eso es una institución el CONIC. Sí. Trabajé y últimamente trabajé en la Escuela Media 28 de la Ferrere. Trabajó en la técnica 5. En la técnica 5 también, y trabajé también 20 años en el Instituto de Profesorado número 82, que está en Isidro Casanova. O sea, que trabajé por todos lados. Por todos lados, Y en o sea, la escuela primaria, trabajé en la primaria 79, si mal no recuerdo. la de que está en San Justo, allá Allá cerca en de la por la Facultad de la calle, Matanza. Sí, José, La calle Entre Ríos. sí, Entre Ríos y Falcón, ¿puede ser? Ramón Fancos. Bueno, ahí trabajé también, ahí tuve la experiencia en la primaria trabajando en séptimo grado. Qué momento. Sí. Tengo entendido, por lo que En la escuela 65, bueno, hay muchas, Ah, sí, la escuela de Atalaya. efectivamente. Bueno, es evidente que ha caminado mucho La Matanza, profesor. Tenemos entendido que usted es autor de algunos libros, ¿puede ser? Sí, en realidad los libros son, digamos, la publicación de investigaciones que realizamos. O sea, tengo libros de autoría propia y en general siempre son en coautoría o como producto de un equipo. ¿Es difícil editar acá en Argentina para usted? ¿Qué opina? Y ahora no tanto, porque con ¿Lo puedo tutear? Porque me pone incómodo decirle profesor. Bueno, ahora yo hace cuánto que no conocemos. La verdad que no quiero decirlo porque creo que lo conozco del año 90, profesor. Y bueno, entonces... Le voy a tratar de vos. El tema de publicar, bueno, hoy como hablamos al principio, hoy el libro papel se sigue publicando. Hoy en formato papel está la edición digital, digamos que con unos manguitos podés publicar un libro. Pero hoy tampoco publicar un libro significa... O sea, uno dice, publicó un libro como si fuera el libro sinónimo de excelencia o de excelencia académica. Hoy un libro con muy poca plata podés publicar, 50 con este formato digital. O sea, el libro en sí ya, digamos, perdió un poco lo que era antiguamente, porque incluso la publicación digital es tiene mucho más llegada. ¿De qué tratan los libros suyos? Obviamente de historia, Sí, pero sí, algún sí, tema en yo particular. me especialicé en historia local. En historia En local. historia de La Matanza, sí. Bien. Dentro, digamos, yo soy parte de un equipo que funciona en la universidad en la Junta de Estudios Históricos. O sea, somos un equipo que somos 4 personas que... Antes de pasar ese tema, Raúl, en la licenciatura, seguramente vos tenés el 99% de los inscriptos en esta carrera, ¿no es cierto? Deben ser profesores de historia. Puede ser que alguno no lo sea. No, tiene que ser. Tiene que ser profesor uno de de los historia. requisitos para ingresar es tener Es haber título terciario de historia, de historia. o carreras afines. ¿Tienen ¿no? problema el alumnado? ¿Los ves con un nivel? Porque se ha bastardeado tanto últimamente a lo que es la educación secundaria y lo que es el nivel de los profesores. ¿Es real esto? ¿Qué opinás? No, vos? lo que pasa que el perfil que tiene la carrera de licenciatura en historia
es totalmente distinto del perfil que tiene la formación docente. O sea, a un docente no le enseñan a investigar. No. En cambio, en la Tampoco esa es la función. No, por eso mismo. En cambio, la licenciatura tiene el perfil es investigación. Entonces, bueno, hasta que agarran, digamos, el training de investigar y sobre todo escribir, porque una cosa es escribir un plan de clases, escribir, qué sé yo, una nota, y otra cosa es escribir el capítulo de una tesis. Claro. O sea, eso demanda mucho tiempo, demanda trabajo y son, digamos, aptitudes que se tienen que, bueno, para eso está la carrera, para que se generen a partir de lo que ya saben. O sea, en la carrera no van a aprender contenido, porque supuestamente el contenido ya lo tienen. Ya lo tienen, claro. Lo que van a hacer es un poco actualizar esos contenidos, pero sobre Y aprender todo, a investigar. Claro, sobre todo apunta a la investigación. Bien. Bueno, Raúl, vamos a una tanda entonces y después nos vamos a meter de lleno en lo que es tu especialidad, la historia de la matanza y la historia del peronismo. Bueno. ¿Listo, Martín?